Profesor, es la página 36, ¿verdad? ¿Mandé? Es la página 36, ¿verdad? Sí, el 36. A ver, No sé si un ustedes lo momento. puedan abrir. Dice que estoy igual que usted, no. No los deja. Sí, no. A ver si lo cajo aquí. No, aquí ya me acordé que no sé por qué en esta presentación no se puede y me manda al video. Si no, pues vemos videos y por el En vez de ejercicio lo usar dejo para herramientas de el trabajo miércoles. rígidas, puedes usar Monday.com para crear la solución perfecta para tu equipo. Esto es un circuito eléctrico para que lo vean en físico. No pasa nada si lo vemos ahorita este video y luego vemos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? el Hoy les miércoles voy el a ejercicio. mostrar lo que es un sistema eléctrico en serie y en paralelo. A ver, necesito que en esto pongan atención, ya que no vamos a hacer nada en físico hasta el momento de un circuito. Entonces aquí viene cómo sería si yo lo quiero conectar. Aunque no hemos visto todavía con muchos ejemplos lo que es el circuito en paralelo, aquí es fácil ya entenderlo, cómo lo tiene conectado, para que de una vez pongan atención y vayamos viendo acerca de eso. Pongan atención, por favor, en esto. Bueno, el sistema eléctrico en serie es aquel en el que tenemos un cierto voltaje y ese voltaje se va a repartir entre la cantidad de elementos que tengamos. Es decir, en este caso tenemos dos focos. Tenemos un voltaje de entrada que oscila entre los 120 y los 125 volts y al momento de conectarlo, ambos focos recibirán la misma cantidad, pero no serán 120, sino que se repartirá a la mitad, es decir, 60 para cada uno. Si tuviéramos más elementos, es decir, más focos, el voltaje se repartiría en 3 o 4 respectivamente, dependiendo de la cantidad de focos que tengamos, y es evidente que un foco prenderá con menos intensidad, ya que el voltaje se repartirá y le tocará de menos intensidad de corriente, por así llamarlo. Y aquí tenemos, en este otro esquema, tenemos lo que es un sistema eléctrico paralelo. ¿Qué es un sistema eléctrico paralelo? Bueno, es aquel en el que cada uno de los elementos que lo conforman recibirán la misma cantidad de voltaje de entrada. Es decir, si tenemos igualmente 120 volts de entrada, cada uno de los focos recibirá la misma cantidad. De tal manera que cada foco prenderá con mucha más intensidad que en este otro esquema. Muy bien, ¿cómo se hace? En este esquema que es el circuito eléctrico en serie, uno de los polos, aquí tenemos la clavija, uno de los polos irá al primer tornillo del primer socket y el segundo polo sale de este lado, irá al segundo tornillo del segundo socket. Si tuviéramos más sockets para más focos, entonces de igual manera este iría en el segundo tornillo del tercero o del cuarto socket. Y cada uno de los sockets, ya sea que tengamos 2, 3 o 4, irían unidos de esta manera, con este cable. De esa manera circula la energía así y llega hasta este lado, y estos dos sockets para los focos están unidos por este cable. De esa manera es que, les repito, se reparte la energía entre la cantidad de elementos que compongan este circuito. Para el caso del circuito eléctrico en paralelo es un poco más simple. En este caso tenemos la clavija, tenemos la energía que circula por estos dos polos, llega a los dos tornillos de este socket, de manera que alimenta la energía para este foco. Posteriormente de aquí se toman ambos cables y salen de estos dos tornillos a los dos tornillos de acá, posteriormente a los dos tornillos de este otro socket y finalizan de este lado. De esta manera la energía circula de manera independiente por ambos o por los 3 o 4 sockets que tengamos. Muy bien, vamos a probarlo. Muy bien, aquí tenemos nuestro circuito eléctrico en serie y lo vamos a conectar aquí. Muy bien. Y vamos a prenderlo. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta, la luz se ve muy baja. Aquí lo apagamos y se apaga. Bueno, lo prendemos y nuevamente tiene energía. Pero ustedes se pueden dar cuenta, está un poquito baja y es por lo que les he venido repitiendo. La energía
que aproximadamente son 120 volts, se reparte entre ambos focos, y una peculiaridad de este es que si yo quito un foco, este también se apaga. ¿Vieron? Y si lo pongo nuevamente o lo aprieto, se prenden los dos focos. Insisto, porque está conectado en serie. Es decir, uno, otro y otro. Si tuviéramos más, la energía se reparte y se disminuye entre la cantidad de focos que estén puestos en este circuito. Muy bien, aquí tenemos el circuito eléctrico en paralelo. Ya le coloqué los 4 focos. Ahora vamos a ponerlo directamente. A este no le puse apagador, pero ustedes si gustan le pueden poner un apagador en uno de los cables. Únicamente como se hizo de este lado. Muy bien, vamos a ponerlo. Como ustedes pueden notar, la intensidad de los focos es enorme. Es decir, ustedes pueden ver que cada uno de los focos tiene una intensidad muy brillante, muy alta. ¿Por qué? Porque cada uno de los focos le está llegando la cantidad real de energía que corresponde a los 120 volts a cada uno. Muy bien, ahora si nosotros quitamos un foco, los demás no se apagan. ¿Por qué? Porque cada foco está de manera independiente. Esa es la diferencia entre un circuito eléctrico en paralelo y un circuito eléctrico en serie. Muy bien, ahora vamos a conectar los dos circuitos al mismo tiempo para que se pueda ver la diferencia. Primero conectamos el de paralelo y ahora conectaremos el de en serie. Muy bien, como ustedes se pueden dar cuenta, ahí está la diferencia entre un circuito eléctrico en serie y uno en paralelo. Uno siempre tendrá mucha más energía porque está conectado directamente al voltaje de manera independiente al voltaje de la luz, y el otro se repartirá el voltaje entre la cantidad de elementos que lo compongan. Bueno, espero que les haya gustado el video. A ver, sí, ya vi después que tú, Sogby, que ya me habías dicho que ya habías podido abrir. Pero no pasa nada. Ya vimos estos videos. Aquí ya lo pueden referenciar más con lo que hemos visto. ¿Qué me dicen de esto? ¿Así lo habían razonado? ¿De acuerdo a lo teórico que habíamos visto? Yo sí tenía una idea más o menos igual, maestro, pero creo que ya está más claro. Las compañeras, o sea, a lo mejor tal vez alguien que no haya visto nada de electricidad. Todo lo que hemos platicado, bueno, aquí está, cómo jala, cómo se vería. Ahí dice lo mismo en el circuito en serie, que si yo aflojo, una carga no funciona, el resto no jala. El de paralelo, que el voltaje permanece constante en todas sus cargas, no pierde intensidad. Y en el de serie, el voltaje sí se reparte. O sea, los 127 volts se reparten en ambas cargas. ¿Sí? Mientras que acá en paralelo no, permanece constante en 127 volts. Entonces, aquí es algo más visual para que se den cuenta cuál es el funcionamiento de ambos circuitos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de esto. No, maestro, todo bien. No, espero que quede un poco más claro. Bueno, profe, yo tengo una duda. A ver. Sí, entonces, diciendo que el circuito en paralelo, ahí en los focos le llega la energía, digamos, real, ¿eso significa que es más eficiente que uno en serie? Sí, sí, por eso lo comentábamos que el de serie casi no se utiliza, se usa muy poco, quedan nada más ahí las series navideñas. Por ejemplo, si tú quieres conectar también en LEDs, trasládalo en LEDs. Si tú quieres conectar con una pila de 9 volts en serie, puedes conectar nada más como unos 4 o 5 LEDs. Mientras que si lo quieres conectar en paralelo, puedes conectar hasta como 50 LEDs.
¿sí? Entonces, la eficiencia que me va a entregar es mucho mejor la de los en paralelo porque le llega todo lo que es la FEM. Y en el de serie no, en el de serie se reparte esa FEM entre las cargas que estemos utilizando. Por eso casi no se utiliza el de serie. Mientras que todo lo demás, sí, el de paralelo, todo lo demás que se utiliza, hablando de electricidad, es mucho mayor útil. ¿Alguien más? ¿No? No, profe. No sé si parte es de un contacto. Estas partes de un contacto necesito que las tengan bien identificadas. Puede ser bien obvio y bien sencillo, con el pero sistema operativo de no trabajo todos las WorkOS conocen. Monday.com. Y ya para partir de ahorita, para nosotros es de mayor utilidad. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy aprenderemos cómo identificar la fase y el neutro en el tomacorriente de una instalación eléctrica. Un tomacorriente moderno tiene 3 terminales, 2 ranuras y un agujero. Si la instalación es correcta, el agujero debe ir conectado a tierra física. Y de las 2 ranuras, la más corta es la línea viva y la larga es el neutro. Vamos a ver, tenemos el multímetro en la escala de corriente alterna y si conectamos las 2 puntas en las ranuras, pues obtenemos el voltaje nominal de la red, que es de 120 volts. Ahora bien, para checar cuál de las ranuras es neutro y cuál es la línea viva o fase, tomamos una de las puntas del multímetro y la agarramos con el dedo y insertamos. Vemos que en esta punta obtenemos un voltaje de poco más de 60 volts y en la de abajo casi no obtenemos voltaje. Aquella que presente el mayor voltaje será la línea viva. En este caso es esta de arriba, que es la ranura larga, por lo cual esta instalación es incorrecta, ya que como vimos, la línea viva debería de ser la ranura corta. Ahora bien, entre la línea viva y la tierra deberíamos obtener un voltaje cercano al nominal, pero como vemos, es apenas de 18 volts. Por lo cual, lo más probable es que la tierra en esta instalación no esté conectada. Es decir, este tomacorriente en particular está completamente mal instalado. Aquí ya he retirado la tapa y vamos a ver. Efectivamente, como comentábamos, solamente la línea y el neutro están conectados. La tierra física que iría en este punto no tiene conexión y estos cables están invertidos. Hay muchos videos que explican este método, pero no por qué funciona. Y aquí va la explicación. Aquí tenemos el tomacorriente, supongamos que esta es la línea viva y este es el neutro. Aquí estamos nosotros y el multímetro. Lo que hacemos es colocar la línea viva en una de las puntas del multímetro y nosotros tocamos la otra punta. Ahora bien, podemos pensar cómo es posible que tengamos una lectura en el multímetro si no se completa el circuito. Bueno, recordemos que entre la línea viva y tierra puede circular una corriente. Ahora bien, el cuerpo humano tiene intrínsecamente una resistencia, pero también una capacitancia. La resistencia es muy grande, vamos a ponerla así, sobre todo si estamos usando zapatos con suela de goma, la resistencia es altísima y no va a fluir ninguna corriente, o en todo caso una muy pequeña que no va a medir el multímetro. Pero la capacitancia interna del cuerpo humano sí representa
un valor que influirá. Recordemos que la corriente alterna sí puede fluir a través de un capacitor, entonces la corriente pasará a través del multímetro por la capacitancia inherente al cuerpo humano y hacia tierra, con lo cual tendremos una lectura en el multímetro. Por supuesto, la corriente es muy pequeña, son unos cuantos microamperios, y por eso no sentimos ningún toque al efectuar esta prueba. A ver, ¿entendieron ahí cuál es la tierra física, cuál es el neutro, cuál es la línea o la fase? Sí, profesor. Que ya quede asentado. O sea, si yo veo en mi casa un tomacorriente y veo la entrada más pequeña, esa es la línea. Si veo la entrada más larga, ese debe ser el neutro. Si tuviéramos multímetro, les pediría que lo checaran en sus casas a ver si está bien conectado. En la mayoría de las casas no tiene tierra física. Eso también es muy común, que no haya la tierra física. En las casas, a lo mejor en algunas casas nuevas sí tienen tierra física, que ya viene de fabricación, pero la mayoría no. Esas hay que instalársela para después conectar todos los contactos. Ya habíamos dicho que es una protección. ¿Preguntas, dudas, comentarios de esto? Las compañeras. ¿No? No, profe, Igual todo bien. también, ay, A ver. pues también los mismos las clavijas, también igual de una parte están más gruesitas para que siempre entre donde va pues el neutro, ¿no? Sí. Pero sin embargo a veces pues como usted comenta no están bien instaladas porque tal vez Están al algunos revés. eléctricos pues ajá, pero igual casi no, o sea, es raro que le llegue a afectar a los aparatos. ¿Por qué no le afecta? Sí, casi no, es cierto, es lo que iba a comentar. ¿Por qué no le afecta? ¿Por qué es igual si está mal conectada? Como esa que mostró, estaba al revés. ¿Pero por qué no le afecta? Pues porque aunque esté mal instalado, sí cumple las reglas pues de la electricidad, ¿no? O sea que, vaya, no estás conectando fase con fase, ¿va? Ahí sí sería, pues, ahí sí se chocarían las corrientes, ¿no? Las cargas y pues sí, pero al ser los aparatos tienen pues dos líneas, dos cables, por así decirlo, pues una cumple de neutro y otra cumple de, de corriente, de fase, y al final pues sí cumplen con el sistema que traen, ¿no? O sea, por ejemplo en los focos, en los sockets, pues no está, digo, Igualmente. sí te le ponen ahí en la cerámica que este es positivo y este es neutro, pero si tú los pones al revés, no le afecta, porque al final termina en la rosca, entonces la rosca hace la tierra y pues ya. Así es, bueno, así es. En pocas palabras, tú, Cerón, es porque es corriente alterna. Sí, al ser corriente alterna tenemos una parte positiva de onda y una parte negativa. Entonces, no le afecta porque tenemos eso ya en la corriente, positivo y negativo, que cada medio ciclo está cambiando. Entonces, si tú los conectas al revés, como quiera, en la misma corriente, casi te lo está corrigiendo porque cada medio ciclo está cambiando, ¿verdad? Por eso no lo puede llegar a afectar si tienes por ejemplo, que en toda tu instalación están todas volteadas, ¿sí? Y más aparte hay picos de voltaje, que es que tengas que estés en un área, en una zona donde haya mucho desfase o muchos picos positivos o negativos, ahí le pudiera afectar un poco a nuestros aparatos, pero pues en general también le pudiera afectar aunque estén bien conectados. El mayor de los problemas es eso, los picos, que no tenga un voltaje constante, que sea muy disparejos esos picos,
que ahí es donde me empieza a afectar, pero te afecta más en cuanto al consumo, porque se dispara mucho lo que es la potencia en cada pico. Entonces ahí es donde me afecta. Pero en eso que funciona de cualquier manera que la conectes, es correcto porque tenemos es corriente alterna, ¿verdad? Si fuera corriente directa, ahí pues todo es positivo. Todo tendría que estar conectado bien para que funcionara correctamente, pero como es corriente alterna, tenemos esa ventaja con ese tipo de corriente. ¿Ok? Pero para llevar un orden, y ya cuando eres un electricista pues que ya tienes rango y que ya tienes una forma, un prestigio y una manera de trabajar, tú lo conectas como debe de ser, ¿verdad? Y utilizas el código de colores, que esa es otra. El código de colores para... La línea siempre debe de ir un color oscuro, rojo o negro, o puede ser algún café, algún naranja, un azul. Tiene que ser un color fuerte. El neutro siempre es un color pálido, blanco, gris. Y la tierra física es un color verde o verde con franjas amarillas. Y bueno, ya si es trifásico, se utiliza que todas las líneas deben ser de un color fuerte. Puede ser rojo, negro y azul, las líneas. ¿Sí? Siempre van de un color fuerte las que tengan la corriente. Eso también se debe de cumplir. ¿Ok? A ver, este otro. Bueno, vamos a realizar la medición de dos lámparas conectadas en serie o en paralelo. Vamos a medir las magnitudes de voltaje y de intensidad. En primer lugar, lo que hemos hecho es seleccionar el voltaje en la fuente de alimentación de aproximadamente 3 voltios y hemos limitado también la fuente a 1 amperio. Para limitar la fuente ya sabemos que tenemos que cortocircuitar y tenemos que seleccionar con el mando de la intensidad la corriente máxima que queremos que pase en la peor de las situaciones, que es la del cortocircuito. Vamos a colocarlo aproximadamente en 1 amperio. Y una vez lo tenemos, verificamos que la tensión la tenemos en 3 voltios y vamos a realizar la conexión de lámparas en serie. Vamos a conectar la bombilla 1 al positivo, la bombilla 1 con la 2 se unen entre sí y el negativo se conecta a la bombilla 2. Ya tenemos las dos lámparas encendidas. Lo que vamos a hacer ahora es medir el voltaje tanto en la fuente de alimentación, el generador, como en la bombilla 1 como en la bombilla 2. Al estar en serie, el voltaje se lo van a repartir entre las dos bombillas. En los 3 voltios que se generan en la fuente de alimentación van a caer en la bombilla 1 y en la bombilla 2. Si las dos bombillas son iguales, como es este caso, esperamos que aproximadamente caiga 1,5 voltios en cada una de ellas, pero vamos a verificarlo. Para medir con el polímetro, recordar que necesitamos hacer 3 cosas. Necesitamos hacer 3 fases de medición. En primer lugar, necesitamos colocar las sondas del polímetro en su lugar. El cable negro, la sonda negra, nunca se desplaza del común, mientras que la roja la desplazaremos en función de la magnitud que queremos medir. Como vamos a medir voltaje, la colocamos en la conexión de voltaje. Después tenemos que elegir también la zona de medición. Como vamos a medir voltios en corriente continua, seleccionamos esta zona. Sabemos que aproximadamente los voltios que vamos a obtener están en torno como máximo a 3 voltios. Vamos a partir de la escala de 20 voltios y a partir de ahí pues iremos descendiendo hasta encontrar la escala que nos proporcione mayor precisión en la medida. Para poder medir el voltaje de la fuente de alimentación simplemente podemos conectar positivo y negativo. Conectamos positivo y negativo. Y ya tenemos que en la pantalla del polímetro estamos viendo 2,97, que es exactamente lo que nos proporciona la medición del voltímetro que va integrado en la fuente. Si intentamos descender en la escala y nos vamos a la escala de 2,
veremos cómo el polímetro nos indica que estamos fuera de rango por medio de un 1 a la izquierda. Vamos a colocarlo así, a ver si conseguimos que se vea un poco mejor. Vamos a medir el voltaje. Si lo tenemos en la escala de 2 voltios, nos indica con un 1 a la izquierda que estamos fuera de rango. Por tanto, me tengo que pasar a la escala siguiente. De ahí ya puedo medir esos 2,97 voltios que tengo. Hemos realizado, por tanto, la medición del voltaje en la fuente de alimentación y la apuntamos. Ahora vamos a medir el voltaje en la primera bombilla. Tenemos que colocar los cables, las sondas del polímetro, las tenemos que colocar en las conexiones de la bombilla, de esta manera. Y podemos ver en la pantalla como tenemos 1,45 voltios. Como estamos por debajo de 2, podemos descender y poder medir con una milésima de voltio. En realidad no necesitamos en estos momentos tanta precisión, pero el polímetro sí que nos proporciona 1,455 voltios. Si ahora queremos medir el voltaje de la bombilla 2, hacemos lo mismo entre sus dos bornes y nos encontramos con 1,516 voltios. Quiere decir que son un pelín distintas, ¿vale? Hay algo en las dos lámparas que veremos más adelante que hace que sean un poquito diferentes entre ellas. Una tiene un poquito más de resistencia que la otra. Vamos a medir ahora la intensidad del circuito en serie. Si observamos el amperímetro tal y como está situado en el circuito de medida, nos damos cuenta que el amperímetro está situado en serie. Siempre que vayamos a medir intensidad, tenemos que colocar el aparato de medida amperímetro en serie con el elemento que queremos medir. Nos tenemos que fijar también que, puesto que vamos a medir intensidad, ya no vamos a colocar la sonda roja en la conexión de voltaje, sino en la de intensidad. Y aquí tenemos que tomar nuestra primera decisión. Para medir intensidad tenemos dos conexiones. La primera, que nos va a permitir medir hasta 200 miliamperios, y en la segunda, que vamos a poder medir hasta 10 amperios. El problema es que si superamos los 200 miliamperios, el polímetro tiene un fusible interno que se va a fundir, con lo cual es preferible, en primer lugar, medir en 10 amperios, y si vemos que la intensidad es menor que 0,2 amperios, es decir, 200 miliamperios, entonces podremos pasar a la conexión de miliamperios para lograr mayor precisión en la medida. Nos colocaremos también el selector en la zona de medida de amperios en corriente continua, y como estamos en la conexión de 10 amperios, nos tenemos que colocar en 10 amperios. Y ahora nos queda la última fase, que es conectar las sondas en el circuito. Si tenemos que conectar nuestro amperímetro, nuestro polímetro funcionando como amperímetro en serie, obligatoriamente tenemos que separar para volver a conectar después. Vamos a ver si puedo conectar, puedo medir la intensidad, ¿vale? Y ahí vemos que tengo 0,10 amperios. 0,10 amperios son 100 miliamperios, de manera que sí que puedo pasarme a la escala de miliamperios para tomar una medida con mayor exactitud. Vamos a hacerlo. Y tendremos que desplazarnos también en la escala. Podemos medir con mayor exactitud porque esos 100 miliamperios son en realidad 99,6 miliamperios. Y así, de esta manera, hemos medido la intensidad de las dos lámparas en serie. En realidad el amperímetro lo puedo situar en cualquier punto del circuito, siempre y cuando lo intercale en serie. De hecho, en el esquema, si lo observáis, el amperímetro está a continuación del positivo de la fuente. Vamos a colocarlo como está ahí, para que veáis que efectivamente es indistinto el sitio donde yo lo coloque. Vamos a colocar aquí. Y vamos a ponerlo de esta forma. Como podéis ver, coincide exactamente la misma medida, y ahora tengo el amperímetro colocado antes de la bombilla 1. Vamos
Vamos a conectar ahora las lámparas en paralelo. Como podemos ver en paralelo, las dos lámparas unen sus bornes entre sí y una pareja de bornes va a positivo, mientras que la otra se va a ir a negativo. Rápidamente vemos que ya iluminan más, porque podemos observar que los 3 voltios que tenemos en la fuente de alimentación están aplicándose a las dos lámparas a la vez. Si aquí tengo 3 voltios y aquí tengo 0, entre esta lámpara tengo 3 voltios y en esta lámpara tengo 3 voltios. Si quiero medir el voltaje, puesto que tengo el mismo voltaje en las dos porque están conectadas al mismo sitio, en realidad me basta con medir una sola vez. Para ello, como ya sabemos, colocamos la sonda roja en voltios, la sonda negra no se toca, y vamos a irnos a la escala de medición de voltios en corriente continua. Estamos midiendo algo más de 2 voltios, por tanto, esta será la escala que nos vendrá bien. Y vamos a conectar entre los extremos de las lámparas. Vemos que efectivamente tenemos ahí los 2,93 voltios que tenemos también en la fuente de alimentación aproximadamente. Un pequeñito margen de error. En realidad no podemos medir de otra manera porque este es el positivo de la fuente, este es el negativo de la fuente y a la vez es cada uno de los terminales de las lámparas, con lo cual, si os dais cuenta en el esquema, no tengo otra manera de conectar el voltímetro. Vamos a medir ahora la intensidad del circuito en paralelo y así que vemos que una rama principal que sale del circuito que luego se divide y se separa en dos, de manera que vamos a tener en realidad 3 intensidades a medir. En primer lugar la de la fuente de alimentación y luego la de cada una de las lámparas. Para ello ya sabemos que tenemos que colocar el conector rojo en 10 amperios, después veremos si podemos pasarlo a miliamperios, y el selector de medida en amperios corriente continua en 10. Y si observamos el esquema, veremos que tenemos que intercalar el amperímetro, tanto siempre que voy a medir intensidad tengo que separar alguna rama del circuito para poder medir y después conectar. Vamos a ver si podemos colocarlo de una manera que se vea un poquito mejor. Así. De esta manera podemos medir y nos aparece que tenemos 0,29 amperios, que coinciden con los que nos está proporcionando también la fuente. Como es superior a 0,2, a 200 miliamperios, no podemos cambiar a la zona de medición de miliamperios. Ya tenemos medida la intensidad de la fuente de alimentación, 0,29 amperios. Ahora queremos medir las de las lámparas por separado. Vamos a medir la intensidad de esta lámpara, por tanto la corriente que va a esta lámpara tiene que atravesar el polímetro. Vamos a hacerlo así. Vemos que se enciende. Siempre para que una medida sea buena la lámpara tiene que encenderse, como si no hubiera instrumento de medida. Y vemos ahí que tenemos 0,15 amperios de consumo, que es aproximadamente la mitad de los 0,29 que teníamos que nos estaba proporcionando la fuente. Si queremos medir la otra, pues hacemos exactamente lo mismo. Y tenemos 0,14, que con los 0,15 anteriores son los 0,29 que se están generando en la fuente de alimentación. Preguntas de eso. Ahí es la manera cómo se debe de medir tanto voltaje como corriente eléctrica. Voltaje se conecta en paralelo con la carga, mi aparato, mi multímetro con la carga, y en serie es para sacar la corriente que está circulando a través de mi circuito. ¿Preguntas? Como quiera, si quieren ver ahí los videos un poco más tranquilo, ahí están también en la presentación para que los puedan ver y checar sobre todo también los otros videos que quedaron ahí pendientes. Voy a dejar de compartir. Entonces,
Ya vimos de manera un poco más explícita lo de los circuitos en serie, en paralelo, las partes del tomacorriente, cómo hacer mediciones con mi multímetro para poder tener un poco más de visión de lo que hemos estado haciendo. ¿Preguntas o dudas? Sí, profe, pero no sobre eso. ¿Pasó lista? No, todavía no. Ok, esa era mi pregunta. ¿Alguien más? Los links están ahí en la presentación, ¿verdad? Sí, ahí están en la presentación. Para que Sí, los puedan ver más tranquilo y que le entiendan mejor, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Ya nadie más? Bueno, entonces ya nada más me dice presente, por favor, para ya continuamos y el miércoles ahora sí continuamos con los 2 ejercicios para realizarlos ese mismo día. De los que vienen ahí que no pude abrir, ahorita ya creo que donde los tengo yo en la casa, ahí sí los puedo abrir. Acosta Rodríguez. Presente. Arispe Reyes. Arispe. Benavides. Presente. Caballero Enciso. Presente. Cárdenas Vargas. Presente. Cerón. Presente. Chapa Zapata. Presente. Contreras Soto. Presente. De la Cruz Ramos. Presente. De la Victoria. Presente. De León. Presente. Delgado. Presente. Díaz Hernández. Presente. Donias. Presente. Flores Ruiz. Presente. García Camacho. Presente. Garza López. Presente. Garza Puente. Presente. González Ruiz. Presente. Grimaldo. Presente. Okay. Gutiérrez Sandoval. Presente. Hernández Serna. Presente. Lara Zavala. Presente. López San Miguel. López. Lugo Rivera. Presente. Mantilla. Presente. Martínez Aguado. Martínez Zavala. Méndez Oviedo. Presente. Mendoza Rivera. Presente. Monsiváis. Presente. Montoya González. Presente. Mora Sepúlveda. Presente. Núñez Almanza. Presente. Ortega Villanueva. Presente. Pacheco. Presente. Pérez López. Presente. Ponce. Presente. Ramírez Aboites. Presente. Rivera Mendoza. Presente. Rodríguez Hernández. Presente, profe. Salazar Aguilera. Presente. Salazar Torres. Presente. Sauceda Olmos. Sauceda. Solís Bernal. Presente. Solís Juárez. Presente. Suárez Rodríguez. Presente. Tamé Ruiz.
Presente, profe. Ok. Torres Ceniceros. Presente. Treviño Lozano. Presente, profe. Uribe Guevara. Presente, profe. Valencia Franco. Presente. Vázquez Gallegos. Presente. Vázquez Martínez. Presente. Vázquez Montemayor. Presente. Velázquez Contreras. Presente, profe. Zavala. Aguirre Rodríguez. Presente, profe. Ok. ¿Alguien que me haya faltado? Profe, profe, perdón. Martínez Reyes. Zavala. A ver, Martínez Zavala. ¿Quién más? Yo, profe, Arispe Reyes. Arispe Reyes, ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces aquí le dejamos. Continuamos el próximo miércoles con los ejercicios esos pendientes. Y pues que pasen un buen día. Todavía este día del 14 de febrero. Échenle ganas y cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos el miércoles. Si Dios quiere. Hasta luego.